Listo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, ¿verdad? Por haber hecho este espacio. Para nosotros, era una de las tareas que el proyecto City Adapt, ¿verdad? Para los que lo conocen, tenemos como un gran resultado, ¿no? ¿Verdad? El brindar fortalecimiento institucional a las precisamente entidades que trabajan en planificación urbana. No quiero dar mucho tiempo para la introducción, ¿verdad? Solamente sí nos gustaría, para poder tener aquí, ¿verdad? Saber con quiénes es que estamos ahorita sentados en este momento, ¿verdad? Sí nos gustaría que cada quien pueda encender la cámara y pueda presentarse, ¿verdad? Decir el nombre y decir la institución a la que representa. Vamos a comenzar con los colegas de LOPAMS. Y otra cosa, que nos gustaría saber si están compartiendo equipo o están de manera individual recibiendo este webinar, ¿verdad? Porque si ustedes vieron en el programa, hay un trabajo, ¿verdad?, que se va a desarrollar y queremos ya saber pues cuáles son los recursos con los que contamos. Bienvenido, por favor, les doy la palabra a los colegas de LOPAMS para que puedan irse presentando. Buenos días, mi nombre es Claudia Castellanos, estoy en la área de atención al usuario y acreditación y trabajo otros temas también relacionados con la mejora regulatoria. Solo estoy yo, no estoy compartiendo equipo con ninguno de mis compañeros. Gracias. Gracias. ¿Otra persona de LOPAMS? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Sí, buenos días. Mi nombre es Boris. Y trabajo siempre en OPAMS, en la unidad de planificación. Un gusto saludarlos a todos. Y en este caso, pues me encuentro yo también aquí por mi cuenta, digamos. Okay. Saludos. Perfecto. Gracias. Por favor. ¿De LOPAMS? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Eduardo García es mi nombre, soy técnico de la Subdirección de Control del Desarrollo Urbano y estoy específicamente en el área de drenaje de aguas lluvias. Muy bien. ¿Se encuentra solo usted? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, ahora sí me escuchan. Bueno, nosotros también somos de LOPAMS, de la Unidad de Gestión de Grandes Proyectos Urbanos. Mi nombre es Iriana Osorio y estamos acá con mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Lourdes Magaña, también formo parte de la Unidad de Grandes Proyectos Urbanos de LOPAMS. Buenos días, Mr. Martínez, también de la Unidad de Grandes Proyectos Urbanos. Mucho gusto. Muy bien. Buenos días, no sé si me escuchan. Muy bien, diga. Gracias. Mi nombre es Liduvina de Flores, ahorita no tengo cámara, estoy en la de escritorio, pero estoy a cargo del Departamento de Construcción y Desarrollo Urbano y también como coordinadora de las factibilidades de agua lluvia. Un gusto. Muy bien, bienvenida. Gracias. Yolanda. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. De Dirección Ejecutiva de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Así que aquí prendidos con todo el equipo a escuchar todos estos temas de los escenarios climáticos. Muchísimas gracias por invitarnos. Bienvenida. No sé si ya están todos de LOPAMS. Por favor, si no, pues a los colegas del Ministerio de Ambiente. Buenos días, Carmen Castro de OPAMS, creo que solo yo me había quedado. Perdón. Soy técnico de la Subdirección de Control de Desarrollo Urbano y estoy específicamente en el área que ve los permisos de construcción. Muy bien.
Bienvenida. Hoy sí, colegas del ministerio, por favor. Adalberto dice que tiene problemas de audio, Leila. Ok. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, hola. Sí, sí. Mi nombre es Eric Ruiz. Soy parte de la Gerencia de Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Me disculpo, no tengo cámara, estoy en el equipo de escritorio y en este caso solo estoy yo, mi persona aquí presente. Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Leslie. Ok, ella se presenta ahí en el chat, Leslie Martínez de la Dirección de Gestión Territorial, no tengo audio ni cámara. Ok, listo, pues. Bueno, entonces creo que ya estamos todos, ¿verdad? De los invitados, nos vamos a presentar nosotros como equipo. No, perdón, Cloris Velázquez, nos faltaba. Bueno, perdón. sí. Está ahí pendiente, solo que tengo problemas con el audio porque se escucha al inicio y luego se pierde el sonido. Bueno, soy Cloris Velázquez, arquitecta, aquí en Estudios Urbanos, estoy en la Dirección de Gestión Territorial, también en la Unidad de Atención a Requerimientos Judiciales y del Ministerio Público. Buenos días a todos. Bienvenida, ¿verdad? Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a los colegas que nos van a dar la capacitación, ¿verdad? Para que se presenten. Por favor, Manuel. Buenos días a todos, buenas tardes por acá desde Europa. Manuel Vinograd, yo soy uno de los miembros del equipo de apoyo técnico al proyecto City Adapt, tanto para la ciudad de San Salvador, para Jalapa en México y para Kingston, Jamaica. Y un poco el objetivo, ya verán cuando describamos la agenda, es desmitificar un poco todo esto de cambio climático y de escenarios para demostrar que se puede trabajar y que no es tan complicado. Y ahora le doy la palabra a Miguel, que va a hablar un poco en inglés y vamos a ir traduciendo o intercambiando, no se preocupen por eso. Miguel, go ahead. Okay, I don't speak Spanish, but I'm Michiel van Uypen, working with Manuel on this project. And I will try to guide you today to some parts of the climate data. Gracias, Miguel. Y bueno, finalmente, solo para presentarnos, yo creo que la casa, pues, ¿verdad? Por cortesía se presenta de último. Mi nombre es Leila Zelaya, ya ustedes nos conocen, pues ya varias veces hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? De intercambiar informaciones, talleres, invitaciones, ¿verdad? Soy la coordinadora del proyecto City Adapt por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y quien me está acompañando es Georgina Mariona, ¿verdad? La colega, pues, que también trabaja de parte del equipo nacional. De parte del equipo también se encuentra Adalberto Salazar, ¿verdad? Que también nos está acompañando, ¿verdad? En esta capacitación. Y bueno, sin más, la idea era comenzar, por eso dábamos este trance de los 15 minutos, ¿verdad? Pero queremos iniciar con una pequeña encuestita que es anónima, así que se pueden sentir libres, ¿verdad? En poderla responder. La voy a compartir aquí en pantalla, ¿verdad? Para que ustedes de forma rápida, la verdad que no les va a llevar ni 30 segundos, nos la puedan completar, ¿de acuerdo? Aquí se las estoy mandando. Un poco la idea, completando lo que dice Leila, es conocerlos a ustedes sin tener que escucharlos y que ustedes nos escuchen. Es un poco la idea de esta encuesta rápida. Si tienen acceso, sí, ya vi que ya comenzaron a responder, ¿verdad? 4. 7. A ver.
8, 9, perdón, 10. Y yo creo que la verdad. 2, 4. Recomendaría que solo una persona tenga encendida la cámara, porque al parecer hay problemas de conexión con algunos de sus colegas. Ok. Ya, ahorita solo paso y yo creo que ya estamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues ya está. Perfecto. Completemos finalizar votación. Ahora vamos a compartir los resultados. ¿Sí ven, verdad, los resultados en pantalla? Sí. Ok. Entonces, esta era un poco los antecedentes con los que vamos a trabajar, ¿verdad? La gran consulta era, ¿existe información sobre cambio climático y escenarios para el área metropolitana de San Salvador? Los presentes contestaron que sí. Todos, ¿verdad? En el marco de su trabajo ha utilizado o necesita información sobre cambio climático y escenarios. Pues todos los presentes dijeron que sí, ¿verdad? Y a la última pregunta, ¿esta información debe ser cuantitativa? 9 respondieron que sí y 1 respondió que no. Entonces, pues con esta encuesta ya le doy pie, ¿verdad?, a los colegas de la Universidad de Wageningen para que podamos iniciar nuestro webinar. Voy a dejar de compartir y le doy la palabra a Manuel. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, Leila. Entonces voy a compartir mi pantalla y me dicen si la ven bien. ¿Están viendo bien mi pantalla? Sí. Y la quiero ver, ahorita la ven, quiero mostrarla como show. ¿La están viendo como show? No, todavía sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, un poco la idea de lo... Se ve como para usted, pues no está exhibida como pantalla completa. Tiene vista de moderador activado ahorita. Sí, exactamente. ¿Ahora sí se ve o no se ve? No, está siempre como moderador. Entonces de nuevo voy a compartir a ver qué pasa, ¿ok? ¿Ahora ven mi pantalla? Es que se ve la pantalla y se ve la de la próxima diapositiva también al mismo tiempo. Entonces quizás debe maximizar. No sé arriba en display setting. ¿En dónde? Display setting. Sí. Ahí, sí. Duplicate. Ajá. ¿Pongo duplicate o no pongo duplicate? Porque yo ahora estoy solo con mi laptop, no tengo ninguna pantalla conectada. La de abajo, duplicate. No, no me deja de hacer nada. No recuerdo. Si gusta, pruebe iniciar de nuevo, compartir pantalla. Pero seleccione la vista general. Le tiene que, entre las opciones de presentación, tiene que haber una en donde ve toda la diapositiva. Ok, vamos a ver si me deja. Speaker View, full screen le voy a poner. Eso, exacto. Entonces ahora vamos a poner el screen. ¿Ven la pantalla mía ahora? Pero siempre se mira la siguiente, pero se logra leer. O sea, así puede dejarlo. Pero ¿y ahora ven o no? Siempre veíamos. Sí. Por eso, pero ¿qué es lo que ustedes ven ahora? ¿Ven mi cara o ven el video, la presentación? Vemos su cara a la derecha
A la par vemos en pequeñito la siguiente diapositiva y luego un poquito más grande la diapositiva sobre la cual usted está hablando. Sí. ¿Y ahora? Pruebe dando clic derecho encima de la pantalla a ver si le da opción de cambiar la vista al moderador. End slideshow. Quizás desde ahí tendré que escoger la pantalla completa. Ahí, exacto. Now we see your, yeah, exactly. Hoy sí. This is what it needs to be. Now it's okay. Ahí está. Now it's okay. Y no mueva Ok. más porque ya se le... Listo. Perdón. Ahora sí se ve. Ahí se ve perfecto. Esa era la táctica para romper hielo, ¿verdad? Listo. Exactamente, pero fue un poquito demasiado hielo el que había. Solo que su cámara le tocó, quedaba como en infrarrojo. Pero entonces, apago mi aquí está cámara. bien. Si quiere. Stop video. ¿Ok? Bueno, ahora ven mi pantalla bien. Muy bien. Bueno, entonces no tiene que ver mi cara y es un poquito la idea de la agenda. Era un poco con esta encuesta romper un poco el hielo y conocer un poco no solamente el nombre y dónde trabajan ustedes, sino realmente conocer qué es en la práctica lo que ustedes han podido llegar a hacer, lo que ustedes necesitan hacer o lo que ustedes creen que se debería hacer con esto de datos de cambio climático, escenario de cambio climático. Las preguntas las hicimos porque en general lo que uno escucha es que no existían datos para trabajar en cambio climático y escenarios de cambio climático a escala del área metropolitana de San Salvador. Porque parece ser, ahora lo veremos, que lo único que hay hasta este momento es un punto dentro de los modelos de simulación general, es un punto lo que cae dentro de El Salvador. Es decir, que el área metropolitana de El Salvador es expresada en un solo punto, o sea que usted no tendría ni curvas ni nada. Ese es un poco el objetivo. Pero si el 100% de la gente dice que sí hay datos y escenarios, el 100% de la gente dice que sí ha utilizado y el 90% de la gente dice que sí se necesitan datos cuantitativos, quiere decir que el mito de que no existen datos o no es real o con los datos que están trabajando no son, porque hasta este momento, y ahora miraremos, los informes sobre cambio climático que hay para el área metropolitana de San Salvador, por ejemplo, dan la vulnerabilidad, como resultado de la vulnerabilidad, lo dan por municipio en un solo color, es decir, que parecería que no hubieran los datos. Vamos a ir haciendo un poco esta introducción, después vamos a hacer un ejercicio práctico de dónde encontrar los datos a escala que permite una resolución en lugar de 100 kilómetros a 50 o a 10 o a la resolución que corresponde, y un poco la discusión, si ustedes tienen preguntas, quieren agregar cosas, y sobre todo ver si con estas 2 horas más o menos es suficiente o es necesario más capacitación o más ejercicio. Entonces es un poco esto. Entonces ya hicimos las preguntas y ahora paso yo un poco a lo que sería mi introducción. La introducción, obviamente que como la mayoría de la gente que viene es de la OPAMS, obviamente que muchos de ustedes no se van a sorprender con algunas de las cosas que yo voy a mostrar ahora, pero quiero más o menos ir yendo a mostrar que todo esto de cambio climático y los escenarios de cambio climático para integrarlos dentro de la planificación municipal y territorial tiene que basarse en que entendamos el contexto institucional. No es para ustedes ninguna novedad que la manera como funciona el área metropolitana de San Salvador y su COAMS y su OPAMS, en donde usted tiene el gobierno central como participantes y los gobiernos de los 13 municipios que forman parte del área metropolitana de San Salvador, son los que realmente contribuyen, siendo el director o presidente de la OPAMS el alcalde de San Salvador, y los otros alcaldes hacen parte de esto. Además, ustedes también lo saben, esto dentro de lo que es el organigrama de la OPAMS, también tiene la integración de lo que es la cooperación, el sector privado y todas las otras actores dentro del proceso de planificación. Ahora, esto se traduce en cierto tipo de respuestas, como es en el geoportal que tiene la OPAMS, tipo de respuestas como es
el Plan General de Tratamientos Urbanísticos, que permite ver cómo la OPAMS, en acuerdo con todos los socios y actores con los que trabaja, elabora este tipo de ideas o de reglas o de proyecciones de uso del suelo, en donde se ve dónde se puede crecer, dónde se puede consolidar, dónde hay que revitalizar, dónde hay que densificar. Y cosa muy interesante, también incluyen no solamente el suelo urbanizable para la expansión, sino el suelo rural, donde puede haber desarrollo agropecuario y donde debería consolidarse los asentamientos rurales. Es decir, que ustedes tienen en el área metropolitana esto de los escenarios del cambio climático, encuentran una aplicación y un contexto en este tipo de contexto institucional. Pero además han habido no solamente los ejercicios de planificación, sino que también existe la planificación para la adaptación. En esto, obviamente que existe un ciclo que es un poco distinto a la planificación normal, en donde, por ejemplo, el proyecto CityAdapt elabora la línea de base, la evaluación de riesgos, explorar y identificar las soluciones, etcétera, etcétera, lo que se traduce de todas formas, en el caso de la OPAMS, en lo que la OPAMS ha elaborado como Plan Inicial de Adaptación al Cambio Climático en diciembre del 2018, o la Guía House de Hábitat Urbano Sostenible del Área Metropolitana de San Salvador del 2019, en donde hay un mundo de cosas que integran todo lo que sería, en el peor de los casos, entre comillas, la variabilidad climática, pero también empieza a hablar en cómo contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, las contribuciones nacionales determinadas, y entonces empieza a hablar también un poco de cambio climático. Es decir, que la realidad es de que este tipo de cosas existen. Ahora, este contexto institucional tiene también un contexto social, porque es que si no, estamos hablando de escenarios como si los escenarios cayeran del cielo. Y como vamos a ver, los escenarios se basan en unos escenarios de crecimiento económico que se traducen en unos escenarios de emisiones, que se traducen en unos escenarios de desarrollo económico y se traducen en unos escenarios de cambios consecuencia de eso. Entonces, por eso es que yo les hablo del contexto institucional, el contexto social, que tampoco es novedad para ustedes. Como ven, la OPAMS en su geoportal tiene cierto tipo de información, entre otras, por ejemplo, los asentamientos urbanos precarios en el área metropolitana. Pero lo interesante es que dentro de lo que hace para respuesta de COVID, además de tener un mundo de información de dónde hay farmacias, dónde hay hospitales, dónde hay centros de vacunación, etcétera, hay información muy importante como respuesta que se traduce en cuál es la tendencia del valor del suelo, cosa que es supremamente importante cuando uno habla de toda la problemática social, socioeconómica y de dónde, hacia dónde evoluciona y cómo evoluciona la ciudad, es supremamente importante. Sobre todo, cuando vamos a ver ahora que si uno a esto le puede sobreponer cierto tipo de escenarios o de datos de cambio climático, de pronto la situación cambia porque tengo temperaturas en donde hay olas de calor o tengo lluvias en donde hay zonas de inundación que me van a cambiar no solamente el uso del suelo, sino también que me van a cambiar el uso que yo le puedo dar. Pero para terminar un poco con esto, además del contexto institucional y el contexto social, está el contexto ambiental. En el contexto ambiental, pues todos conocemos, por ejemplo, en la OPAMS, ustedes pueden ir al geoportal y ver los eventos por tormentas que han habido en los últimos 20 años. Entonces uno puede ver los que han habido, los que han ido sucediendo y los que no, los que vendrán, porque es solamente los que han ocurrido. Pero uno se da cuenta que en la actualidad han ocurrido eventos como la tormenta del año pasado, Amanda y Cristóbal, que fueron, no sé si más fuertes, pero que empiezan a llamar la atención en cuanto a lo que son los riesgos y las cosas que van sucediendo en la ciudad. Ahora, en cuanto a esto de cambio climático y variabilidad climática, hay ciertas evidencias, porque les recuerdo como concepto que la variabilidad climática es un concepto que considera 30, 40, 50 años. El cambio climático ya es algo que considera 50 años y más allá. Por eso muchos de los escenarios, que no siempre son muy confiables por eso, se refieren a cómo estará el clima en el 2100
o cómo estará el clima en el 2080 o en el 2050. Digamos que ya los escenarios del 2050 son los más próximos y son casi que para cuadrar con lo de variabilidad. Ahora, datos del Salvador, porque hemos tratado en este taller de entrenamiento de solamente usar datos del Salvador y de preferencia del área metropolitana del Salvador. Como están viendo, hasta ahora no hemos hecho referencia a nada que no tenga que ver con El Salvador y el área metropolitana. Ahora, estas son las evidencias que uno podría decir de que la variabilidad climática está sacudiéndose y moviéndose hacia el cambio climático. Por ejemplo, en los años 60, desde el Océano Atlántico, hubo un solo evento extremo, que era Franchella. En el año 70 hubo uno, en el año 70, en el año 81, y ya en el 90 hubo 3, en el 2000 hubo 4, y veremos ahora qué es lo que puede llegar a suceder. Pero parece haber indicaciones que además, ahora lo veremos, de la temperatura es un poco una falacia, porque es casi que natural que si uno tiene un aumento de la temperatura en el área metropolitana de San Salvador, con el crecimiento del cemento y la gran cantidad de pavimentación y de urbanización, es casi que natural que la temperatura aumente 2, 3, 4 grados. Uno sabe muy bien que en todas las ciudades, sin que haya cambio climático, la temperatura va aumentando en función de lo que en inglés se llama el soil filling, que vendría a ser la pavimentación o cementización de la ciudad. Ahora, esto además ha ocasionado respuestas que no son novedosas. Algunos de ustedes se recordarán o de pronto no, de lo que fue el huracán Mitch. Yo les menciono el huracán Mitch porque como respuesta del huracán Mitch se hizo, por ejemplo, un atlas digital para Centroamérica. Lo menciono porque yo fui una de las personas que participó con USGS, el CIAT y otras instituciones, en donde se hizo el atlas y además se hizo para cada uno de los países. Pero todavía más, se hizo un informe sobre el impacto de Mitch en los asentamientos humanos a nivel regional, Salvador, Honduras y Nicaragua, y no fue otra persona la autora de ese informe en 1999-2000 para El Salvador que FUNASAL, una de las instituciones que trabaja en este proyecto. Es decir, que la memoria nos tenemos que ir recordando de que la variabilidad climática ya nos ha llamado la atención en algunas cosas, para lo que se ha producido muchísima información, y por eso de pronto será que 100% de la gente dijo que sí hay información para El Salvador, para el área metropolitana de San Salvador, y que además han utilizado los datos. Ahora, las respuestas han sido que, como yo les mencioné, se han producido análisis de vulnerabilidad, como este análisis de vulnerabilidad que se produjo en 2018-2019, si no me equivoco, por una empresa canadiense, en donde esto es más o menos el resultado del análisis de vulnerabilidad. Ahora, llama mucho la atención este tipo de análisis de vulnerabilidad porque quiere decir que la vulnerabilidad, según este tipo de estudios, está solamente localizada y no es espacialmente explícita, y entonces un municipio como Santa Tecla es todo uniforme y un municipio como San Salvador es uniforme. San Salvador es alto, Santa Tecla es medio, Nejapa es bajo, cuando en realidad uno se da cuenta, produciendo otro tipo de información, como la que se hizo para CityAdapt, que la distribución, por ejemplo, en el área arenal de Montserrat, entre Santa Tecla, Cucutatán y el San Salvador, se distribuye de manera muy no uniforme, y entonces uno no puede decir que Santa Tecla la vulnerabilidad es baja. En Santa Tecla la vulnerabilidad es baja en algunas zonas, pero es muy alta en otras zonas. Pero eso de uniformizar, entonces uno se pregunta, ¿es que no había información? ¿Es que no tenían datos, no de cambio climático, de la variabilidad climática? ¿O por qué? Y yo creo que instituciones como la OPAMS, que está a cargo de la planificación, no puede contar solamente con los datos que se ven a la izquierda, donde es una generalización que no tiene sentido, y tiene que ir a construir evaluaciones de vulnerabilidad en donde los datos que ustedes dicen que sí existen, pues deberían ser utilizados. Ahora, el cambio de uso del suelo a este tipo de aumentos de vulnerabilidad, con el cambio de uso del suelo que se ha dado en la expansión urbana, en la disminución de la cobertura de bosques, etcétera, es casi que natural que haya un incremento no solamente en temperatura, sino en vulnerabilidad, porque como ven, el área urbana es la que aparece según la evolución en negro
en los años 70, en gris en los 90 y en rojo en el 2015, y el área que según aparece en los mapas como deforestada en rojo, pero el área que aparece en verde son bosques, cuando por ejemplo en esta zona del Arenal Montserrat, ustedes estarán de acuerdo conmigo porque lo conocen mejor que yo, que todo lo que aparece en verde en realidad son, en el mejor de los casos, bosques secundarios, y en la realidad son bosques cafeteros, si no es que son parte también zonas degradadas o bosques secundarios alterados. Entonces todo eso, en cambio de uso del suelo, todo esto va haciendo que el contexto ambiental sea muy importante. Ahora, ese cambio en el uso del suelo, ese cambio en los servicios de los ecosistemas, ese cambio en la planificación, ese cambio en los fenómenos en la inundación, lleva a que parte del potencial de infiltración y de la recarga de acuífero, que se traduce en inundaciones, pues esté modificándose o cambiando. Cuando yo tengo una quebrada por la cual circula agua y yo lo único que hago es que la entubo, la pavimento, pues es natural que cuando crece, pues por algún lado tiene que salir el agua y por el otro lado el agua de todas las calles, cuando no hay un buen servicio de alcantarillado, pues tiene que salir por algún lado y acumularse en algún lado. Entonces muchas de estas inundaciones no son debidas al cambio climático, sino que son debidas a la mala planificación y a un aumento de la permeabilización de los suelos, en donde es eso una de las cosas que más ha influido. Todo esto parece que no tuviera importancia, pero ustedes se van a ir dando cuenta por qué es necesario que definamos estos contextos, porque es esto lo que nos va a decir qué tipo de información es la que necesitamos y no es información genérica que podemos traer así desde el aire. Ahora, esto se traduce con cierto tipo de mapas y cierto tipo de información, como ha producido la OPAMS, para saber dónde están las zonas de recarga de acuífero, o como ha producido el proyecto CityAdapt para el área Arenal Montserrat, de manera a definir, como lo llama el proyecto CityAdapt, soluciones basadas en la naturaleza, como se describe en el House, en el manual House, las SUBs, que son las soluciones urbanas. Es decir, que muchas veces estas infraestructuras no son novedad, pero han tomado otro nombre y sobre todo la necesidad de ir integrándolas y de realmente buscarles el valor agregado. Ahora, terminado esta parte de los contextos, ¿qué es esta cuentico de lo de integrar los escenarios climáticos? Vuelvo y repito, ojalá que en la discusión nos permitan o nos informen a Leila, a Georgina, a Mijil y a mí cuál es toda la información de escenarios climáticos y toda la información climática que ustedes están usando, porque hasta el momento hemos preguntado y parecería ser que no hay, o que la que hay es tan poca que se producen mapas en donde cada municipalidad del área metropolitana tiene un valor único. Entonces es un poco llamativo. Ahora, ¿cómo se puede producir o cómo podemos traducir e integrar los escenarios climáticos en la planificación urbana? El primer método y lo que más generalmente se utiliza es considerar las anomalías en el clima, las tendencias climáticas, que es la variabilidad climática, de manera a producir índices climáticos. Esto no es otra cosa que, por ejemplo, los datos que se producen en todo Centroamérica y para México, que produce el NOAA, que produce la NASA, que produce, ¿cómo se llama la plataforma esta en Panamá? Bueno, no me acuerdo, pero ya me recordaré, que es Servir. Un poco... ¿Cómo? Servir. Exacto, Servir. Gracias, Leila. Que no es otra cosa que mirar los cambios en la precipitación promedio en los periodos de lluvia, en el periodo de estación seca, y uno puede generar cierto tipo de promedios y de anomalías. Existe también a nivel mundial la elaboración de índices de sequía o índices de mucha lluvia que permiten más o menos ir calculando y permiten modelar los cambios a futuro. El problema con este tipo de datos es que muchas veces son, como ustedes lo están viendo, a unas escalas que no necesariamente corresponden con la escala que es la escala del área metropolitana de San Salvador. Porque no estaría, aún Salvador, El Salvador como país pequeño tampoco es muy fácil. Pero esto es un primer método. Otro método que se usa mucho es las tendencias climáticas en lluvia y en temperatura. Por ejemplo, SICAF,
que es el programa para la agricultura de los Centros Internacionales de Cooperación en la Agricultura, liderados por CIAT, hicieron para todo Centroamérica un atlas con las tendencias climáticas. En el caso de El Salvador, uno puede ver las zonas donde la temperatura media anual ha estado incrementándose en los últimos 30 años, la lluvia ha ido disminuyendo, etcétera, etcétera. Entonces uno puede ir viendo aumentos de temperatura, aumentos de evapotranspiración, etcétera. Entonces, tendencias climáticas es otra de las maneras en donde podemos ir elaborando. Para esto uno tiene que tener un servicio confiable y relativamente bueno de estaciones climáticas distribuidas en el país, de manera a tener puntos suficientes para poder derivar este tipo de tendencias y tratar de modelar lo que pasa a futuro. Lo otro es los famosos modelos de circulación general, que es lo que más se usa y que no es otra cosa que modelos que se basan en las grandes instituciones meteorológicas como el Instituto Meteorológico de Inglaterra o el Instituto Meteorológico de dinámica de los fluidos en California. Es decir, hay varias instituciones que trabajan con este tipo de modelos y producen información también, no siempre a una escala, más o menos a escala de que cada píxel son unos 150 kilómetros, cada punto son 150 por 150, lo que permite comprender que la ciudad de San Salvador cae máximo un píxel, y de ahí uno puede generar promedios de cambio porcentual en cada mes en temperaturas, promedios en temperatura alta, etcétera, etcétera. Ahora, esto viene de informes del Salvador, de los informes del ambiente, del informe de adaptación que produjo la OPAMS, pero todo esto a unas escalas que son un poco difíciles de utilizar cuando uno trabaja en áreas urbanas en donde uno está hablando de una cuadra que son 100 metros por 100 metros, que es lo que importa. Y por último, algo que yo no sé si ustedes son familiares, pero en Centroamérica es supremamente común, y toda aquella persona que haya estudiado en el CATIE, que haya estudiado en el Zamorano, que haya estudiado en el Smithsonian, sabe lo de la clasificación de zonas de vida, que no es otra cosa de clasificar la vegetación potencial y real sobre la base de 3 criterios: la biotemperatura, la precipitación y la evapotranspiración. Con esos 3 datos, o con 2 por lo menos de los 3, usted puede más o menos decir si eso es un bosque húmedo tropical, un bosque húmedo pluvial montano, un bosque húmedo premontano, un bosque seco tropical, etc. Lo que es interesante de esta clasificación de zonas de vida, y que es muy sorprendente que nadie la utilice, es que como usa 3 datos que vienen de los modelos de circulación general de la atmósfera o de casi todos los modelos de cambio climático, es un poco de preguntarse por qué los países no trabajan con esto. Porque pues uno puede generar nuevas clasificaciones de cómo sería la vegetación, y de ahí uno puede generar cuáles son los sistemas productivos que yo puedo implantar, o yo puedo generar cómo estaría el uso del suelo aún en áreas urbanas en base a este tipo de zonas de vida. Entonces, para ir avanzando con esto, ¿cuál es la dificultad común? La dificultad común, y que es lo que me sorprende de que todo el mundo haya contestado que sí hay información, es que la localización de los puntos de todos los modelos de circulación general de la atmósfera son los que aparecen en rojo. En El Salvador hay 6 puntos para todo el país, y de esos 6 puntos, uno solo cae, que es el verde, cae en el área metropolitana de San Salvador. Es decir, que de los modelos generales de circulación de la atmósfera, uno puede sacar un dato para todo San Salvador. Yo no sé ustedes dónde sacan los datos, me gustaría mucho saberlo, porque yo tengo solamente 2 fuentes de información en donde se ha hecho el escalonamiento hacia abajo en el área metropolitana de San Salvador. De hecho, este mapa y esta información proviene del estudio que se hizo para el Ministerio del Medio Ambiente por parte de Tecnalia, financiado por CDKN en 2016, para estudiar haciendo la técnica del escalonamiento hacia abajo, del downscaling, de agarrando los modelos de circulación general para tener información para el área metropolitana de San Salvador. Es decir, en lugar de tener un punto, tener 50 puntos. Entonces uno ahí ya genera una cosa distinta. Por ejemplo, yo voy a tener isotermas y isoyetas, voy a tener 3 o 4 para el área de Santa Tecla. ¿Okay? El audio. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí. Leila, ¿me escuchan? Sí, te escucha.
Ok. Sí, porque entonces sigamos que ya vamos llegando a pasar a terminando con esto y pasando a la realidad. Entonces, esta es la dificultad común. Yo les he mostrado a ustedes lo del contexto, que parece tonto o parece este señor de que está hablando, pero sin el contexto, ¿qué datos necesitamos? ¿Para qué los datos? Después les digo los métodos genéricos que en general se utilizan, que no parecen ser los más apropiados porque no corresponden con las escalas a las cuales necesitamos trabajar en el área metropolitana. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? La solución es lo que acabo de mencionarles, es la reducción de escala, que en inglés se llama el downscaling. Ahora, para hacer el downscaling, ustedes tampoco necesitan hacer nada, porque resulta que otra gente ya lo ha hecho. Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden ir a la aplicación del CICAF, en donde están todos los datos, y ustedes pueden escoger cuál es el método de downscaling que quieren, cuál es el downscaling dinámica, todo eso lo vamos a ver ahora con Miguel de manera práctica, pero ustedes pueden hacer este downscaling, encontrar los datos, bajarlos, pedirlos y se los entregan y poder hacer lo que ustedes quieren. Ahora, ¿esto cómo funciona? Esto funciona en realidad con dos grandes métodos para hacer el escalonamiento. Existe el método Delta y el método CIMP3. Este tipo de cosas no importa que uno lo sepa, porque en realidad lo que ustedes van a hacer es utilizar los datos como Mejil les va a mostrar. Ahora, después hay cosas un poco más complejas como MarkSim. MarkSim es una herramienta que se elaboró para poder trabajar con datos de variabilidad climática e integrar los modelos, sobre todo en el área de la agricultura. Después tiene uno el modelo ETA, que es para hacer un escalonamiento hacia abajo dinámico. Después tiene uno otro tipo de tecnologías que son supremamente complejas. Acá están descritas un poco lo que es el modelo en teoría, y ahora Miguel va a mostrar un poco esto cómo se come, porque vuelvo y repito, acá no estamos dando un curso de meteorología, ustedes no son meteorólogos, ustedes no son físicos, modeladores de la atmósfera. Lo que estamos tratando de hacer acá en 2 horas es cómo poder bajar datos de la internet y que sean útiles a la escala del área metropolitana de San Salvador. Punto. Eso es todo lo que se pretende en este curso. No estamos tratando de que ustedes hagan nuevos escenarios, de que ustedes modelen, de que ustedes hagan cosas. No, es hacer cosas muy sencillas, que es cómo hago yo para bajar los datos, dónde los encuentro y cómo puedo yo integrarlos dentro del trabajo que es mi planificación. Ahora, estos dos métodos no hacen otra cosa que considerar que hacer una interpolación de las anomalías siguiendo ciertos métodos estadísticos, y entonces así es que un poco hace la cosa. Después está la explicación de lo que es el modelo ETA, el MarkSim. Ustedes todo esto lo tienen. Todo esto está accesible, todo esto les mandamos dónde lo pueden, dónde pueden consultar, dónde pueden bajar, dónde están los manuales. No vale la pena perder tiempo, pero hay que estar informado de esto. Ahora, cuando ustedes entran a bajar los datos, entonces le pregunta, ¿cuál es el área que usted predefine? ¿Cuál es, usted lo quiere mensual o lo quiere anual? Usted quiere la temperatura anual, la alta, la baja, la temperatura más cálida, más. Usted tiene todos los datos que usted quiera, ahí están en la pantalla, y si ustedes visitan. Después le pregunta cuál es el modelo de circulación que usted quiere, y después le pregunta cuáles son las variables de precipitación, los días húmedos, los días secos, los días totales de esto, los de allá, todo lo que usted quiera. Ahora, ¿cómo se ha utilizado este tipo de datos? Este tipo de datos en El Salvador se ha utilizado para varios propósitos. En el caso del café, en El Salvador, el CIAP hizo un atlas del café en donde explora cómo las zonas agroclimáticas actuales van a cambiar según los escenarios de cambio climático a futuro. La izquierda es lo actual, la derecha es el futuro. Como estamos hablando del área metropolitana de San Salvador, lo que nos interesa es que para el área metropolitana de San Salvador, como ustedes ven, qué suerte tienen ustedes, parece ser que el área de café, lo que va a suceder es que se va a tener que adaptar, pero no va a desaparecer como en el 60% de El Salvador, como aparece en el mapa de la izquierda. En café es el área potencial de café, y a la derecha ustedes ven la gran disminución. Y en el mapa de abajo es donde usted tiene que tener estrategias
de adaptación total, de adaptación incremental o de cambio total de sistema. Cambio total de sistema está en rojo, adaptación incremental está en verde y la otra está en amarillo. Es decir, que ustedes tienen una situación relativamente positiva en el área metropolitana de San Salvador. Esto es, dígame. Perdón, que le interrumpamos. Fíjense que ha quedado fija la lámina donde usted hizo la presentación del portal de OPAMS y no estamos viendo las diapositivas que usted está pasando. Usted no está viendo ninguna de mis diapositivas, ¿se vieron? No, yo creo, y eso le acabo de responder en el chat, porque sí, ahorita estamos viendo la lámina de escala para cultivo de café en El Salvador. Yo creo que es el internet de Cloris. ¿Y ahora qué están viendo? Ahorita está ejemplo de reducción de escala para el cultivo. Por eso, y todas las otras no vieron nada. ¿Cómo no? Sí, yo también. Sí. Yo creo que es el internet de Cloris que le... Pero igual, Cloris, no se preocupe que estamos grabando esta... La presentación se les manda, eso no se preocupen. Sí. Bueno, entonces sigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en lo concreto? En lo concreto es de que, si ustedes se recuerdan, cuando vimos antes, toda esta área que aparece en este mapa es un punto en el modelo general de circulación. Es un punto verde. Todo esto es un valor. Cuando uno hace el escalonamiento, estos son los valores. Cada uno de sus cuadraditos es un píxel. Es decir, que aquí tenemos datos a unos 10 kilómetros, 50 kilómetros, sí, a unos 10 kilómetros. Y entonces podemos ver, acá es todo el área metropolitana de San Salvador, pero obviamente que sobresaltamos sobre todo el área cafetalera del Arenal Montserrat, en donde vemos que ya podemos empezar a decir cosas distintas que tener un solo punto con un solo dato de temperatura, precipitación, mes más caliente, mes más húmedo, etcétera, etcétera. Esto es uno de los usos. Otro de los usos que se ha hecho es, dada la dificultad de la información, no siempre, y por eso preguntábamos, ¿es necesaria información cuantitativa? Creemos que en muchos casos uno puede trabajar, como va a mostrar Miguel, con este tipo de herramientas, que son herramientas de explorar qué pasa si, para poder crear cierto tipo de narrativas. Por ejemplo, si yo estoy implementando soluciones en el área metropolitana de San Salvador que son basadas en cosecha de agua. Para este tipo de soluciones, uno necesita saber cuánta agua tengo yo disponible para saber cuánta agua puedo yo capturar en los techos y entonces mi sistema qué tan eficiente va a ser. Si yo no tengo datos muy precisos, si tengo datos de downscaling, aunque sea a resolución muy grosera, yo sí veo que de todos los modelos me sale que la disminución del promedio de agua anual en los próximos 100 años en el área metropolitana de San Salvador va a ser del 10, del 15 o del 20%. Entonces, lo que yo puedo hacer es narrativas muy simples, es para este tipo de cosecha de agua, si mi pluviosidad actual es de 1700 y se me disminuye 10%, pasa a 1500. 15% pasa a 1400, 20% pasa a 1300. Y yo puedo hacer cálculos de regla de 3 muy sencillos, que es, si con 10 metros puedo acumular tanto en un techo de tantos metros cuadrados, ¿cuánto puedo capturar con tanta agua o tanta agua? Es decir, que para hacer algunos de los cálculos y para hacer algunos de los escalonamientos, tampoco es que se necesitan los grandes modelos de física de la NASA. Lo mismo se puede hacer para zanjas de infiltración, etcétera, etcétera. Y la última aplicación, que esta ya no es nosotros que la hicimos como las otras, o que las conozco porque trabajé en ellas, es esta de los índices climáticos para la planificación urbana. Y es de nuevo, no siempre tiene que tener uno las cosas en mapas, no siempre se tiene que tener cosas cuantitativas muy exactas. Esto es el ejercicio que se hizo por parte de Tecnalia, como yo mencioné, financiado por CDKN, que está en el Ministerio de Medio Ambiente, para el área metropolitana de San Salvador, de cómo van a cambiar las olas de calor en este área metropolitana. Ahora, usted ahí tiene que hacer, juntar este tipo de datos. Tecnalia hizo exactamente el mismo ejercicio de escalonamiento
con el método Delta. En el informe están todos los datos y todas las cosas. De hecho, en el informe de adaptación del área metropolitana de la OTAN, en el informe de adaptación del gobierno de El Salvador en del 2018, se dan estas figuras como uno de los casos. Entonces, esto, en resumidas cuentas, en los 40 minutos que me tocaban a mí, es solamente para decirles que muchas veces uno dice no hay datos y resulta que sí hay. Muchas veces uno dice sí hay datos, pero resulta que los que estoy usando están mal. No sé ustedes por qué contestaron 100% y 100%. Ahora en la discusión lo veremos, pero esto es lo que yo les digo. Si quieren saber más acerca de los métodos, está este estudio de Mendizábal Careño 2016, hecho por Signalia, Fundasal y Prisma. De nuevo, Fundasal estuvo ahí involucrado. Los métodos para escalonar, los lugares donde usted puede pedir los datos, usted manda un mail y se los mandan, los portales climáticos del CIAT-SICAP, los datos sobre agricultura. Esto es para el escalonamiento, para pasar a 100 kilómetros de resolución. Y si quiere, CEPAL también acaba de publicar el año pasado un estudio sobre el análisis espacial de datos históricos y escenarios de cambio climático para Centroamérica, Cuba, Haití, República Dominicana y México, donde ustedes pueden encontrar muchas de estas cosas. Parando con mi bla, 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 la parte del ejercicio práctico es que, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero todos estos portales y casi todos los datos que ustedes van a encontrar sobre cambio climático están en inglés. Entonces, como están en inglés, pues de qué mejor oportunidad de que Mijil desarrolle su ejercicio práctico en inglés, mostrando cómo él baja datos, cómo utiliza, cómo los baja. Entonces, este ejercicio, ¿qué es lo que va a tratar? Lo que va a tratar de manera muy simple es, vamos a definir un alcance, para qué se hace, cuál es el objetivo y cuál es el uso, qué datos se necesitan y dónde buscarlos, dónde encontrarlos. Pero además, cómo descargo yo los datos y cuál es el formato, cuál es la proyección, cuál es el tipo y cuál es la escala. Ahora, ¿qué indicadores, qué métrica voy a usar yo para poder producir la información para que esta planificación o estos escenarios realmente se puedan integrar en la planificación, que no es otra cosa que tener indicadores o métrica para poder apoyar el proceso de toma de decisiones? Realizar el análisis, que puede ser explorar qué puede llegar a pasar, puede ser prospectivo de que en el futuro, o puede ser retroactivo o retrospectivo, qué es lo que ha pasado, que muchas veces es mucho más interesante. Y si necesario, pues uno tiene un ejercicio de validación. Entonces, un poco esto era lo que yo quería decir como una introducción que espero que haya sido útil. Lo que yo sí les puedo garantizar que es útil es que ustedes pueden descartar todo el bla bla que yo he hecho, pero las últimas en donde ustedes pueden encontrar los datos, dónde bajarlos, dónde pedirlos, pedir ayuda y todo, eso yo sí creo que en todos los casos va a ser supremamente útil. Entonces yo dejo de compartir pantalla para pasarle la palabra a Mijil y estén en total libertad si ustedes creen que necesitan traducción o apoyo. Leila, yo, Mijil trata o yo trato, podemos ir haciendo las cosas en conjunto. Gracias, perdone si hablé mucho, pero había que poner todo esto en el contexto para poder saber hacia dónde vamos. Adelante, Mijil, o si Leila quiere decir algo antes de que Mijil empiece. Antes de darle la palabra a Mijil, no sé si hay preguntas. So, shall I start? You can start. Yes. So I have to share my screen. Let's see if I manage. Voy a dejar el micrófono prendido por si tengo que ir traduciendo, que la gente diga, y si no, al final podemos hacer en las preguntas traducción y todo, pero es todo muy concreto y muy fácil. I turn off some stuff, otherwise it's horrible. Share screen. Let's see if we shared it. We simply say share because I have a very simple presentation. I will do it from like this, then it always works. So it's not the presentation mode, but it's fine. Let's move this away. Can we do that? Go. Go. So
In principle, what I want to explain is, in fact, 4 steps. How we use in this kind of projects, climate data and climate projection data. In these steps, I will go from this presentation to my browser or to other programs to show how I use it. This presentation will be available, so it's very easy. All the links which are inside, you can later explore. One of the main issues, if you look at climate data and climate projections, and I hope you can read it, is that there are, in principle, there's a nice article from Marek Smit and about climate projections and downscaling techniques, and a discussion how to use them in urban systems. And they show clearly that there are, in principle, 3 main issues for using climate data for urban purposes. One is the terminology. So it's really the terminology which is used by climatologists and urban planners. They are completely different. So it's very important that you understand how to use data and how to use the information which is stored into the data, what you need. And this is very often not very clear, especially it's very, all climate data is very specific and very, sometimes very difficult to understand. What's the difference between the different models or the different scenarios or the different downscaling techniques. So it's important to understand that, and it's not very easy, but so you have to work together maybe with people from which are more experts in climatology and spatial data to understand what you need. The second part, what's very clear is that there's a skill mismatch. Manuel already told you that, yeah, you know, most climate data is not at the level where you need it at spatial planning. They have a nice graph inside the paper in which they show, for example, that the need of cities in planning is very often more on the right side. For example, it's at very local scale. It's so what do you really need? And at the same time, the climate data is climate change data also, is more on the left side. It's more rough, it's spatial, at a scale which is not useful at city level. There are satellite data which is on that level, but climate data very often is not. So this is important to understand. And the second and the last part is that it's also the IT aspect. So how to download it, where to get it, and also how to process it. It also, there's climate data is very specific data and sometimes very nasty to process for people which are not used to do that very often. Even for me, I use a lot of spatial data, working with climatologists, and model output from climate models sometimes is horrible, but it's the case. But does it mean there's nothing? No, there's a lot. There's I think climate data, there's a lot of climate data. But to start simple, you can think about climate and climate change scenarios in very different ways. For example, and now I open another program. We can, for example, I will go back to this one. We can, for example, download current data with very high resolution. For example, Landsat data will show you very high resolution. It gives you, for example, on daily, weekly, monthly data, and you can calculate lots of indicators, but the indicators are the current condition. Or maybe if you download a lot of data from the past, you can also calculate the past conditions, but there are no future conditions. So for example, we can calculate Landsat data
I can show you. We can calculate Landsat data. You can download from Earth Explorer. I can show you. We have Earth Explorer. I don't know if I have opened it. Yeah, probably yes. So you can go to Earth Explorer. You zoom to San Salvador. You say, I want to download on this region. You can download a certain region. You can download the data set. You want to have Landsat data. And you get the results, which you can immediately download. This is simply Landsat tiles, satellite data you can immediately download. And not only download, but you can also very easy process. For example, from this tile of Landsat data, rough, towards something like temperature data is one step you need to do in QGIS or another GIS. I can give you the example here. For example, you download, you process the tile, you put it in, and you can download it immediately. It's not a complicated step. So very often also there have been made tools by people which are also want to go from raw satellite data towards useful indicators. And then you can calculate, for example, current temperature of the hottest month in San Salvador, for example. I can show you how that looks like. For example, this is simply a downloaded Landsat tile. I will make it bigger so you can have a look. A downloaded Landsat tile in which we calculate the land surface temperature. It's one push of the button in QGIS. So it's really one push of the button and you download the tile and you get this as output, which is nice, but this is current condition. So this is, I think this is the, it's July 2018, the hottest month, and it's the land surface temperature. So it's not the air temperature, but the land surface temperature. And you clearly see that the hottest spots are inside some neighborhoods. So it's really detailed data. It's 30 by 30 meters. So this is really nice to use. But we don't know future conditions because the satellite of the future is not flying around. So what we can do is simply know, for example, based on other projections, we simply say, well, you can calculate something like you have the future temperature is the current temperature plus a certain amount of degrees, and that you can calculate. And well, in this way, you can make your own scenario and calculate your own scenario. Does it make sense? Yeah, maybe, maybe not. You don't know. So this is something what we try to explore, if this kind of rules you create, if they are meaningful for the future. So for example, you can also say, well, I have a current map with temperature range, and then the risk for 2020 is like this. And in 2050, my risk will increase because I expect that the temperature will change. So just by doing expectations, you can create scenario-based maps without downloading extra data. I will show you the difference. It's very simple. Let's see where it is. We have two maps. On the left side, you have your current map, and on the right side, you have your scenario map showing that you have an increase of 2.5 degrees Celsius all over the place. That's simply what it is. It's this map added up with 2.5 degrees Celsius. Of course, this is a very much simplified example saying, well, everywhere in this region, you will have an increase of 2.5 degrees. Does this make sense? Spatially, it's very detailed because I can still zoom in to the neighborhood and see that it's by 30 by 30 meters. I really have a high detail of the map. So by doing this expert knowledge rules can still keep your spatial detail, but you need information that this 2.5 degrees does make sense. So how can we get this information? That's the next step. Next step, how can we get this information? So if you look at climate projections, unscaled, undownscaled spatial climate data, there's a huge gap between, let's say, what we just saw as Landsat data, Sentinel data, which is at 30 meters, and the real climate data and climate projection data, which is very often at, well, at most 10 by 10 or 50 by 50 kilometers. So if you look at that,
50 by 50 kilometers, then that's half El Salvador, I think. So yeah, is that useful? Is that useful to use? And you have many different projections. So you have many different models showing, okay, how will the future look like, giving all kinds of data in terms of maximum temperature, mean temperature, etc. You've also many different portals where you can download this. I will show you one. That's the Copernicus one, which is the European one. But you also have the USGS, where you can download tons of data related to climate change. So how does it look like? If you, well, the link is there, but I opened it already in my browser. So how does it look like? For example, if you go to something like the Copernicus climate change portal, you can simply look for, I say, I want to have temperature data. I want to have climate projection. Well, I don't know which domain, so I leave it. I can do the land, but I want to have global data because I don't want Europe data. I want to have it from the future and the present. And then it gives me some results. Well, and then I say, okay, give me these are all kinds of, yeah, this is already, if you look at it, this is already the language. What does CMIP 5 or CMIP 6 or something like that mean? And of course, these are reanalyzed future projections, and then you have certain types, but it's not very, if you're not used to look at it, you don't know where to start. So, well, that's something you cannot, to be honest, without really a little bit diving into it, you need to understand what you're looking at. But sometimes it's very simple, just start exploring. For example, if you look at this, then I think, okay, I don't need daily data. I like to have monthly data projections. Well, let's look at that, how that look like. If I click on it, I get something like an explanation, which is showing, okay, what's this data all about? Now, it's simply saying it provides monthly climate projections, large numbers, experimental models, members, time periods, etc. It's a clear explanation. You get everything. And it also shows what it does. For example, it shows that it has a resolution of 0.125 degrees to 5 degrees. So it means it's 12.5 by 12.5 kilometers and 50 by 50 kilometers data. And what kind of variables do we have? We have a lot of variables. They have a lot of variables which are modeled. And one of them probably will be also, I didn't even check it. And well, I did probably check it. I think there should be something like temperature, something like that. I'm quite sure there should be temperature. Yes, for example, minimum 2 meter temperature in the last blah, blah, blah. So there is temperature. And all this data, they say, okay, I like to get this data. And then you can simply download it. And then you think, oh, this is simple, huh? Let's download it. But then you have to think about, then you get something like, oh, I need the scenarios and etc. So here, at least you are guided a little bit. But for example, you say, well, I like to have RCPs. So you first have to understand what's an RCP, climate projection for the future. How does it look like? And what kind of variables do you need? So you can download simply by going through all the steps. But then you see already that also for the models, you have lots of models, all these climate models, which are more or less doing the same. You cannot say this model is better than the other model. They are all different. And yeah, you have to dive into it a little bit to understand what a model is doing. And that's not so easy. Even for me, it's not so easy. I'm not a climatologist. I very often think, I had a discussion with somebody thinking, okay, the HATCHEM 2ES model, that was a good model. At least I used it in the past, so let's use it again. By doing it, you can go through it, but you still, this is all, you can see these are all really, really detailed information, which you need to understand a little bit before downloading the data. And it simply isn't easy. So this is something where you have to work together with a climatologist, which really understands what you talk about. Well, then you can download the data. I will not do it. You can download the data if you fill in all the stuff. I did this, and if you download the data, then
you can put that, you get a file like this. For example, you get a netcdf file. I don't know even which one it was. To be honest, I think it's this one. Well, I did choose one. And it's something like this. You get a file name, which is say .nc, is a netcdf file. Yet you have to understand that this netcdf file you can look at in a GIS program. So you can put it in a GIS program like this. It looks like this. If I put it in, you see the kilometer blocks, which are, I think, 50 by 50 kilometers or something like that for this data set. Yes, 50 kilometers. So that's not so easy, because if you look at it, what I'm looking at, I'm looking at a global data set showing some variables which are maybe interesting. So if I click on it, on a cell, for example, you can see that inside this data set, there's a huge amount of information. But is this useful? For example, it's showing the temperature, the global temperature for a climate scenario in the future from, I think it's 2070 to 2099. And it has lots per day. It has a lot of information. But spatially, it's very limited, because spatially it's limited towards the level. I would say for El Salvador, there are maybe 20 plots. So it's maybe not that useful. For this reason, there are many portals available and methods available which are doing a kind of downscaling approach. So from this level and all this very detailed information and very detailed, they try to open up this data by giving people a more and better understandable download of data. So this data is very often used by, not very often used by let's say city planners or planners at all. Also not at the level of a country. It's really used by climate projection people. It's used by in fact, it's used from my perspective, scientists and modelers. But downscale data exists. So in this downscaling process, they're trying to give it more spatial detail by using a lot of spatial variables. And there are many different ways to do it. You have, I will show you two options. One is the solution which CCAS made. To download all kinds of spatial data, you still have to select a lot of methods. And the other one, what I want to show is the Shilsa Climate.org downloads, which is more straightforward selecting data. And then I will show you what you can do with this data. Okay, let's first go to this CCAS data, for example. And then I have to go there. If you go to this link, to the CCAS data link, you get you are here to this kind of downscale data portal. In this data portal, you still, like you have seen also with the other approach, you can see that you can download a lot of that you can select a lot of different downscaling methods. And of course, you have to understand them if you want to make the choice, or you simply say, well, I choose one, which I like. But this is something, again, you have to have a little bit of knowledge to understand which downscaling method you want to use or what you need. For example, if you are, in our case, I think we need a regional approach. For example, we can select this region, B2 in this case. In the scenario, well, I think future climate scenario, I did choose the worst case scenario, RCP 8.5. If you do not understand what RCPs means, simply look them up, type them into Google, and you will find them. And then you have, again, all these climate models, but you can already see that some of them are not appearing because they do not model these two conditions. So they don't have like this downscaling method, or they don't have this RCP or something like that. So by doing that, you can select the extent,
also the format. So what do we need? Do we need, what kind of data format do you want? If you are, well, I choose the ASCII grid, which is the very basic one, but you can also choose another one. And then you can choose, for example, for which period in the future do you want it? Do you want it for 2050 or 2070, 2080? And which variable, for example, you can choose all of them, but I did simply choose, because it was my example, the main temperature. And then, of course, I want to have it, and here it becomes interesting. I want to have it at the most precise resolution there is, which is 30 seconds, and 30 seconds, 30 arc seconds are more or less 1 by 1 kilometer at the equator. So in El Salvador, it's 900 by 900 meters or something like that. So that's a reasonable resolution. And by doing that, you can simply go through it, and you can see there's some explanation that for the basic current data, they use WorldClim data and etc., etc. And by doing this, you can simply go to download. How to download the data? Well, I did download, and then you get a download condition. You can skip it, and you can download something like, well, I did choose 2 scenarios. And you can download the zip file. I did this already. They are here, for example. For example, I did download this data set, and it's giving you the mean temperature in B2. And you get, for all months, you get a future projected temperature. So you can look at it. How does it look like? If you open this in your browser, which is, if I can show you, if you open it with a text editor, it looks very weird. It looks like this. It simply shows the number of columns and the number of rows, what's the lower left corner, and then all the temperature values. And you can already see that the temperature is, well, it's not in degrees Celsius, but in degrees Celsius times 10. So that's already different than what we got. But this data set we can throw into GIS, and then it looks like, this. So I will zoom out a little bit. So this is the mean temperature. It's going from 29.6 degrees. It's the mean temperature in July, because it's month 7. And well, I can also download the current temperature. I will not show you how to do it, but you can show the current temperature. Well, it doesn't look so different. If you click on it, it doesn't look different. But well, then I zoom into our region we had with the Landsat data, which is much more precise still, because it's 30 by 30 meters. And you can see, if you click on a certain cell, I don't know, somewhere on the volcano, you click on the cell and you get all the values. That's saying, okay, the land surface temperature from Landsat is saying is 21 degrees. The mean temperature in the current condition is saying is 19.9 degrees. And the mean temperature in the future is saying it's 22.6 degrees. That's great. But now I say, okay, the only thing I want to know, what's the difference? So I can do a very simple calculation. I will say I have the current temperature and the future temperature, and I will subtract them. And I only want to do this for this small region, because that's the only region where I'm interested in. So I do this like this. I will calculate it. That's basic GIS. I think if you have a little bit of GIS knowledge, it's you can find all kinds of functions by typing them. And then you get this as a result. So I downloaded some data. And I got this as a result. It's saying 25, 26, 27, 28, but it's times 10. This is 2.5 degrees, 2.6 degrees, 2.7 degrees, and 2.8 degrees. Difference, hotter, warmer. So this is how it looks like. So in general, you can say our first assumption when we did some calculation over here, saying, okay, we add 2.5 degrees to the current temperature, maybe was a good idea. And of course, this is the way I also did it.
I did download the data. I did check what was the different temperature change with RCP 8.5. And then I made this kind of spatial scenario. So by using climate data, which is available from the internet, you can simply calculate the average one. And you can still see that, yes, even a downscaled scale, climate data is still quite rough. It's not showing very precise neighborhood information. So, and I think that's the reality. I think that's really the reality. I think it's not the case that you will see at very detailed level climate change information. So this is the most detailed level you can go to. And what I will show now is an other. So this is a way forward to download the data. I will show one other option. It's the Chelsea download.org, which is a little bit different way of doing it. If you go there, it's like, well, I can go home. It's in fact, it's a way, it's also another organization which is simply creating high resolution climate data for future scenarios, current scenarios, bioclimatic variables for the different. And again, you see here, again, you will the CMIP 6 and the CMIP 5 like you saw with the other ones. So it's not really different. What do they have? So for example, they have a nice to download text file where you can say, what are the variables? What do you want? For example, the mean annual temperature, you have to download Bio1. They have a lot of other variables, the growing degree days, heat sum, blah, blah, blah. So there is a lot of information. This is available for the current climate conditions and the future climate conditions under different climate change scenarios. So how does it look like? If you say, I want to download this data, can I download it somewhere? Yes, I can. Then you can technical specification. Well, I can go to version 2.1 and I get something like this. Okay, show me the future scenario. And of course, you again have to choose a climate model. But here the climate models are explained in the text file very well. You simply go to it and you get an information about what are the different climate models. So this is what I like. You get an so simulated, you get what's the RCP. So it's very simple, and you get something like, okay, I have a link towards the used models which you can choose from, and then well, then for example, I can choose this one or that one, the one you like, the one you think is interesting. But they are all available, or you can compare them. So you simply can choose one. Again, you have the RCPs. You go, for example, the TAS, if you look at the document, that's the temperature. And I say, well, and then you have the 12 months again. For example, this is month 7. You can download, and you have your TIFF file in this case. I did this already, so I think it's somewhere here. I don't know if it's exactly the same one. You can also put into your GIS, you can compare and you can use. And which one is better? To be honest, I don't know. They are comparable, they are different, but it's another way of opening up tons and tons of data which is available for future climate. So yeah, this is all free available. You don't, in here, you don't have to register even. You simply can download everything you want, and well, it's available on daily basis if you even so per day even if you want. So I think this kind of climate data, it's easy to use in the end, but understanding what to select is still quite a task. And there it's something, yeah, you can handle it in different ways, or you simply go through this kind of documentation and you select what you think is the right model and the right circumstances you want to use. Or, yeah, well, you have to work together with people who know more about this kind of climate data. And
can guide you in a certain direction. I think this is more or less what I would like to talk about. If you have questions, I really like to hear it. Can I complete? ¿Puedo completar de lo que dijo Mijil? Es dos cositas muy simples. La primera es que, como Mijil lo mencionó y como lo mencionamos presentando el contexto, si usted define bien el propósito para lo cual quiere usted los datos, es decir, la escala espacial en la que usted va a trabajar, pero también la escala temporal. Cuando ustedes como OPAMS o como ministerio están trabajando en la planificación urbana, ustedes están planificando en los próximos 3 años, para los próximos 10 años o para los próximos 50 años. Porque los escenarios de cambio climático le van a dar a usted cómo será en el 2100. ¿Eso interesa para la toma de decisiones en El Salvador o interesa más en los próximos 10 años ir dando ese tipo de mapas que ustedes producen? Eso es una primera anotación. Y la segunda anotación que me parece importante como conclusión de lo que dijo Miguel es que ustedes se habrán dado cuenta, ahora me gustaría pasar a la discusión y escuchar cuáles son los datos que ustedes usan o qué piensan, esto, lo otro, pero de manera resumida, ustedes vieron que usted puede empezar con un nivel de expertise y de conocimiento limitado usando este tipo de narrativas en donde usted dice qué pasa, como me muestra el estudio que hizo Tecnalia, en donde parece ser que en los próximos 50 años el aumento de temperatura en el downscaling que hicieron en el área metropolitana de San Salvador va a ser entre 2 y 3 grados. Entonces agarrar los datos que Vigil mostró de ahora y mirar qué pasa si aumenta 1 grado, 2 grados, 3 grados. Esa es una primera manera sin mucho conocimiento. Usted puede ponerle otra capa en donde usted de pronto tiene más gente con la cual contribuir e intercambiar, en donde usted va a seleccionar temperatura, lluvia, cómo me cambia la inundación, más la temperatura, y yo voy a poder hacer un uso del downscaling más. Y una tercera capa es si usted de pronto tiene acceso por el proyecto, por la institución, a algunos meteorólogos que los puedan apoyar en usar más a profundidad, pero en todos los casos, como conclusión, ustedes vieron que datos existen, que el problema es cómo usar la información, para qué propósito, para qué usos y sobre todo para qué usuario. Y eso yo creo que es clave y es capital. Teniendo ahora más de media hora para discusión, preguntas, intercambio, me parece que es ahora que Georgina y Leila agarren un poco la animación y pasemos a las preguntas, discusión y qué piensan de todo esto y las próximas etapas, porque vuelvo y repito, esto han sido 2 horas, todavía ni siquiera llegamos a 2 horas, en 2 horas no va a ser que vamos a aprender lo que gente hace en 6 años en la universidad o en las academias. Ok, Leila, Georgina, la palabra para ustedes. Gracias, Manuel y a Mijil. Nosotros la intención que teníamos con este seminario, ¿verdad? Que sí, como muy bien dice Manuel, realmente en este corto tiempo no es que ya salgamos con el título de experto, pues, ¿verdad? Difícilmente. Y Manuel lo presenta tan fácil y tan seguido que uno se queda, ¿verdad? ¿A dónde es que estaba? Que no, nunca lo vi, ¿no? Entonces, pero sí es dar pie, ¿verdad? Para poder ir profundizando sobre esta temática y sobre todos estos tipos de datos que precisamente existen, ¿no? Yo quiero darles la palabra por si tienen preguntas, ¿verdad? Por favor, levanten la manita ahí para que así podamos ir solventando, ¿verdad? Consultas. ¿O quedó todo muy claro? No hay... Mi presentación yo se la mando a Leila para que la distribuya. Mijil la puso ahí, pero yo ahora estoy aquí enredado y no sé si puedo porque me está actualizando esta computadora sin que yo le haya pedido. Yo se la mando, Leila, ¿ok? Las que tienen vida propia, cabal. Por favor,
páginas de Miguel, porque una vez cerrada la sesión creo que no se podría bajar. Pero igual, ya la bajé yo y se las podemos compartir, no hay problema. ¿Ok? ¿Preguntas? Por ahí veo la mano de Boris Funes, Hola. por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Manuel. Súper interesante la presentación, así como ustedes dicen, en tan corto tiempo es un bombazo de información el que nos han pasado. Nosotros decíamos por ahí al inicio en la encuesta, hay bastante información cuantitativa, pero lo que nos han mostrado creo que en muchos casos excede pues lo que conocíamos, en otros casos quizás es información que la conocíamos de repente, pero no a profundidad. Así que nada más agradecerles, ¿verdad? Creo que va a ser interesante posterior a esta sesión, pues con los equipos, ponerse a ver el video más lentamente y poder trabajar algunos de estos escenarios, ¿verdad? Creo que respondiendo por ahí a alguna de las preguntas que ustedes hacían, sí será de utilidad. Yo la utilidad inmediata que le veo, no sé si conocerán del Metro Atlas, que estuvo publicando la OPAMS hace algunos meses. En el caso del ODS 13 nos enfrentábamos precisamente a ese problema, ¿verdad? Que queríamos mapear tema de variabilidad climática, pero nos enfrentábamos ante la dificultad que lo único que teníamos, con lo que contábamos era el estudio de Tecnalia. Entonces ya con estas herramientas, estos mapas que hemos estado viendo, pudiéramos en una nueva edición o posteriormente pues ya para fines de escenarios estar trabajando nueva cartografía. Así que sí, yo le veo bastante utilidad. Muchas gracias, Boris. No sé, ¿alguna consulta? De todas maneras, un poco la idea, para ir animando la discusión, la idea es de que nosotros no queríamos hacer esta sesión seguida de una dentro de 1 o 2 días. Lo que queremos es que con los materiales y con lo que hicimos hoy, ustedes tengan tiempo de digerir, porque esto hay que digerirlo, y que dentro de 1 semana o 2 semanas empecemos a intercambiar. Lo que se necesita es un apoyo más a más largo plazo para que en OPAMS y en el ministerio, vuelvo y repito, ustedes pueden escoger, una vez que dijeran, grosso modo, 3 maneras de actuar. Una es usando las cosas muy básicas, como mostró Miguel. El estudio de Tecnalia muestra que la temperatura va a subir de 3 grados. Entonces, usemos los datos que existen ahora y juguemos con los 3 grados, con 2 grados, con 1 grado. Para eso se puede jugar, se puede intercambiar, ustedes de pronto hasta lo pueden hacer solos. O de pronto se necesita un poco más de expertise, o se necesita un poco más de modelación, o bajar los datos, etcétera. Pero lo que sería bueno es tener una próxima sesión, pero no donde Miguel y yo hablamos. Una próxima sesión en donde ustedes muestran qué cosas necesitan, qué cosas lograron, qué cosas no lograron, para nosotros poder dar un apoyo, pero más aterrizado. Ahora les estamos aterrizando todo lo que existe en el panorama, que es muy distinto a lo que cuando uno llega hace 2 años, cuando estábamos hablando con Leila, no, es que no hay información, pero ¿y qué hacemos? ¿Pero y cómo la bajamos? ¿Pero y cómo la vamos a entender? Ahora, obviamente que no todos entendemos de esto, pero ni Miguel y yo entendemos parte de estos modelos, pero es poder usar la información y para eso, como Miguel dijo, aún el vocabulario que usan estas plataformas, por eso yo le dije a Miguel, hagámoslo en inglés, porque ustedes van a tener que estar confrontados a ese tipo de problemas. Lenguaje, idioma, escalas, escenarios, todo eso ustedes lo van a tener que confrontar. Entonces, avanzando un poco y poniendo en la dinámica también lo de próximas etapas, digieran y estén libres, no sé Leila y Georgina qué sugieren, pero tenemos que tener para esta próxima etapa en donde vamos a intercambiar, ustedes dirán, hacemos un nuevo Zoom a fin de julio o a principios de agosto, yo no sé cuándo quieran, para mostrar OPAMS, ministerio,
¿Qué lograron hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Hacia dónde quieren ir? A ver si es que se digirió, no se digirió, se va a avanzar, no se va a avanzar, o estas 2 horas fueron las 2 horas de gloria y aquí terminamos y nos vamos a dormir. Eso también puede ser. Se cansaron de los escenarios. Si no hay más comentarios, nosotros queríamos, precisamente para lo que está comentando Manuel, pasar una última encuestita, ¿verdad? Porque eso sí nos da pie para próximos pasos. La voy a poner, por favor, respóndanla, son igual que la primera, que son no más de 30 segundos, ¿verdad? Para que ustedes puedan aquí apoyarnos en la planificación de los siguientes pasos, ¿no? Ahí hacemos 4 preguntitas. A ver, ¿todos contestaron? Pues todos contestaron que sí. Vamos a tener que cambiarle el título a este seminario, se va a llamar el seminario 100%, porque las 3 preguntas de entrada y las 3 preguntas de salida fue el 100%. Pues sí, la información fue útil, cumplió con sus expectativas, la información es aplicable y programar otra jornada de capacitación, ¿verdad? Entonces, pues así será. La verdad que perdón, yo lo estaba leyendo y no estaba compartiendo los resultados, perdonen, ahí está. ¿Verdad? Bueno, por ahí tenemos a alguien que no, pues, pero vamos a tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Para que ojalá pues nos haga saber, ¿verdad? Cuáles eran las expectativas, ¿no? Y así poder ir mejorando, pero de lo que sí es cierto es que vamos a programar otra jornada de capacitación porque realmente la cantidad de información, yo creo que los ejercicios, ¿verdad? Ya prácticos que podamos nosotros ir desarrollando, esa es parte de la implementación, ¿verdad? De los webinars que nosotros desarrollamos, ¿no? Como bien dijo Manuel, cuando el proyecto comenzó nos encontrábamos con la gran inquietud de quién tiene datos y qué datos son los que realmente son útiles, ¿no? ¿Verdad? Y así fuimos analizando, tomando en cuenta. Manuel presentó el análisis de vulnerabilidad que ustedes lo tienen en nuestra página web, ¿verdad? Que ya toma en cuenta varias de las parámetros como por ejemplo capacidad adaptativa, ¿verdad? En los temas de vulnerabilidad socioambiental. Así que para los que no conocen todavía del proyecto, pues con mucho gusto nosotros les hacemos la invitación. No sé, veo que ahí en el chat están poniendo comentarios, ¿verdad? Claudia Castellanos, esta data nos servirá para actualizar nuestro Metro Atlas y otras herramientas en OPAMS. Gracias, Mijil. Boris comenta, a mí me pareció interesante el ejemplo de reducción de superficie con cultivo de café en el AMS. Quisiera saber si conocen de algún estudio que muestre en otros países de la región. Colombia. Hay un atlas, voy a mandar el link a Boris, que puede buscar. Hay un atlas cafetero del estudio que hizo SICAF y CIAT sobre el café. Y hay el caso de Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, todo Centroamérica, país por país. Yo te mando el atlas y lo distribuyes, Leila. Ok. Gracias, Manuel. Creo que sería útil para justificar tema de servicios ecosistémicos, entre otros, ¿verdad? Quizá como sugerencia de parte del Ministerio de Ambiente podría solicitar incorporar a la unidad de cambio climático y al observatorio para poder interactuar en las temáticas de manejo de datos climáticos. Yes, I think it's good if you
if the link between people can be made, so people will know more about climate change, people will know more about city planning, and then integrate that. That's what I think is necessary, because yeah, you don't know everything about everything. It's very difficult. So you need to work together. Gracias, Miguel. Perdón, Cloris. Bueno, sí, sí, nada más quizás comentar lo importante de la sugerencia de Eric, porque aquí en el ministerio sí se ha trabajado mucho esta información que ustedes están comentando, y del downscaling tenemos también una aplicación que se ocupó, pero para la zonificación del área nororiental acá en el país. Ahorita no tengo a la mano los datos técnicos, los estaba tratando de buscar antes de participar, pero no los encontré. Pero lo que se intentó ver es cómo había sido afectado, cómo se vería afectado, por ejemplo, los cultivos de cafetales, y lo de las precipitaciones y temperaturas. Se eligió un escenario y se calcularon para 20, 30 y 50 años. Los datos específicos no los tengo a la mano, pero eso se hizo a través de una consultoría, ¿verdad? Y se pidió apoyo también al Observatorio Ambiental de acá del Ministerio para dar el seguimiento a la información que se iba generando, y creo que nos mostraron algunas de estas cuestiones del maíz que ustedes comentaban ahora. Gracias por las presentaciones, han estado muy ilustrativas. Yo lamentablemente tuve algunos problemas técnicos, pero voy a retomar con la grabación que ustedes han hecho. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Cloris acaba de mencionar algo muy importante. Yo creo que sí vale la pena hacer la referencia. Esa planificación, esa guía ambiental, esa zonificación, perdón, porque así es como lo tienen definido. Creo que es la primera donde ya utilizan escenarios de cambio climático, ¿verdad? En la parte oriental de acá del país. Entonces, ese es un buen avance ya en materia de zonificación, ¿verdad? Porque sí ya utilizan los primeros escenarios, ¿verdad? En esa guía, ¿de acuerdo? Así que con mucho gusto. Nosotros la verdad que esta fue una primera intervención, pero en la lista tenemos para incluir a los colegas del Observatorio Ambiental, ¿verdad? Estaban invitados la gente de planificación ambiental, ordenamiento ambiental, perdón, ¿verdad? Entonces, también nosotros de parte del proyecto, pues insistimos en estos socios dentro del ministerio para poderlos incluir, ¿no? Perdón, Manuel, usted iba a hacer un comentario. No, que Johnny pone un comentario en donde dice que se debería pensar en herramientas tipo tutoriales, etcétera. Ahora, recuerden que los recursos de capacitación en este proyecto son limitados, pero también pero recuerden que hay un mundo de herramientas, entre otras las guías, en donde hay parte de esto en las guías que el proyecto City Adapta ha dado, que da muchas pistas y muchas maneras. También están los Story Map que muestran cómo utilizar la información de manera que la unidad de cambio climático o PAMS, el observatorio, empiecen a encontrar pistas, porque es que esto no es solamente cómo académicamente vamos a interactuar. Recuerden que esto es para la planificación y para la toma de decisiones, y tenemos que centrarnos mucho en que esta información sea útil para ese tipo de personas, juntando a los expertos de cada una de las unidades que se necesitan, obviamente. Pero no estamos haciendo investigación, estamos tratando de integrar los datos climáticos en la planificación urbana. Eso, que no se pierda el título de la capacitación, es esa, es cómo integrar la información climática en la planificación. Entonces, que eso es obviamente que nos gustaría hacer tutoriales, pero no todo se puede y hay límites en cuanto a tiempo y recursos. Aquí comentan también, fuese bueno una especie de checklist de consideraciones a valorar para elegir la información y el modelo que mejor responde a lo previsto. Ese es el tipo de cosas que sería bueno para la próxima sesión,
vuelvo y repito, en lugar de Miguel y Manuel hablar, sería bueno el de que ustedes vengan, empiecen a aterrizar ese tipo de cosas y que en el diálogo podamos ir avanzando, porque ahorita ya es la práctica a la que hay que pasar. Sí, de hecho, esta jornada se pensaba, ¿verdad? Pero realmente es tanta la información que en un tan corto tiempo, ¿verdad? Que solo irla digiriendo como que nos va llevando más tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero vamos a hacerlo lo correspondiente, mandarles las presentaciones, mandar los enlaces que Miguel nos ha puesto acá, la presentación de Manuel, ¿verdad? Les mandaremos también el video de la jornada y sí los invitamos a que le den una revisadita, ¿verdad? Y así en una próxima jornada pues ya estarían más familiarizados, ¿verdad? Con toda esta información para ya poder implementar o poder tener más preguntas, pues ya desde del lado de aprender haciendo, ¿no? Y hay otra cosa que yo no sé si corresponde a esto, Leila, pero acordémonos que en agosto también, yo no sé si es la misma gente, pero acordémonos que en agosto están las sesiones de escalonamiento y replicación, que también hacen parte del entrenamiento, en donde también hay parte de cómo se integra el cambio climático, obviamente, porque el escalonamiento es en base al futuro. Sí, muy buen punto que nos ha recordado Manuel. La etapa del proyecto está luego de ir haciendo ya intervenciones piloto que también invitamos para que todos puedan ir a visitarnos, ¿verdad? Es el escalonamiento de estas intervenciones ya en la planificación urbana. Y nos estamos centrando en las municipalidades que comprenden el Arenal Montserrat, la microcuenca del Arenal Montserrat, ¿verdad? En principio, pues, porque ya con ellos habíamos comenzado únicamente en esa región, ahora ya vamos a trabajar en las municipalidades completas, que son San Salvador, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Entonces, y precisamente ya cuando hablamos de escalonamiento, pues es a un nivel, ya no seguir hablando de piloto, sino que ya integrarlo tal cual en la planificación, ¿verdad? Entonces, esa es la etapa en la que nos encontramos. Este va a ser todo un proceso de aquí a lo que cierra el proyecto, ¿verdad? Para poder ya subirle el nivel realmente a las soluciones basadas en la naturaleza, ¿verdad? Así que sí seguimos con capacitaciones, hemos hecho todo un plan de capacitación para diferentes grupos, ¿verdad? Este es uno, hay otro para solo las municipalidades. Si ustedes han dado cuenta, aquí en esta oportunidad no invitamos municipalidades, ¿verdad? A ellos vamos a tener otra metodología, otro mecanismo, ¿verdad? De capacitación, pero sí luego pues vamos a ir confluyendo ya en los mismos espacios, ¿verdad? No sé si hay más comentarios. Si no, pues por nuestra parte queda el compromiso de remitirles todas las presentaciones, la información, ¿verdad? Que ahora nos ha sido trasladada, ¿verdad? Ya Georgina tiene sus números de celular, por cualquier cosa, pues entonces los vamos a tener también en contacto. Esperamos seguirnos viendo, ¿verdad? Y muchísimas gracias a Miguel, a Manuel, ¿verdad? Y a todos los que participaron en esta jornada. Leila, solo voy a poner mi correo electrónico por aquellos que no han llenado la encuesta, porque como no tenía los correos de todos, okay, para que me escriban y les mando la encuesta para que... ¿Lo mandaste? Así, ahí está. Bueno, tomen nota, porfa, para que así los tenemos en la base de datos, ¿verdad? Para la próxima jornada, pues ya va a ser hasta más fácil la invitación, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias, Manuel. No sé. Gracias a todos por venir, por estar y espero que nos veamos pronto en la parte ya en donde ustedes nos van a decir cómo esto se pasa a la realidad. Y de todas maneras en agosto estará la de escalonamiento, o sea que nos seguiremos viendo, ¿ok? Muchísimas chao. gracias. Was great. Hasta luego. Pasen bonito día. Lo mismo. Adiós.